Mal y torpemente proceden esos sacerdotes que... Esos pastores que amenazan a los creyentes con culpas o con el infierno, en vez de enfocarse en la gracia y el perdón que están disponibles para todos. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor. Realiza una obra mayor que los religiosos que creen que van al cielo porque asisten a la iglesia todos los domingos o porque son buenos ciudadanos o porque se creen muy santos. Que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo: paz, paz. Y no hay paz. Que no están dispuestos a hacer autocrítica, a perdonar o aceptar que la iglesia está formada por pecadores en proceso. Hace 500 años, un sacerdote valiente se rebeló al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lutero estaba cansado de que las reglas humanas alejaran a la gente del mensaje de amor y esperanza de Jesús. Si queremos seguir su ejemplo, tenemos que animarnos a salir de la comodidad y las estructuras ya conocidas. Necesitamos renovar nuestra mente y nuestro corazón para que la fe del Mesías de Nazaret siga latiendo entre nosotros. ¿De qué manera podemos presentar el mensaje de Jesús a una sociedad que ya no cree en absolutos? Si vamos a seguir llamándonos cristianos, necesitamos rebelarnos contra el sistema de este mundo que tantas veces se cuela en nuestra fe. Es necesario hacer la rebelión de los santos. Cristianismo y posmodernidad. La rebelión de los santos, de Lucas Magnin. Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto que están con nosotros nuevamente en estas transmisiones de Librerías Maranata. Te saluda Isaac Contreras y hoy tenemos un platillo especial con en esta presentación que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial que en lo particular me está gustando mucho y tenemos un invitado especial también. Se trata de Lucas Magnin y su libro 95 tesis para la nueva generación. Es un gusto para nosotros poderles presentar en esta tarde de este libro. Y bueno, quiero saludar a mi buen amigo Lucas Magnin. Lucas, ¿cómo te encuentras?
Hola Isaac, ¿cómo estás? Qué gusto volver a saludarte, volver a charlar con vos. Nos conocimos hace unos años cuando estuve por México. Estuvimos paseando por buena parte de México, presentando el libro anterior, La Rebelión de los Santos. Y bueno, me da muchísimo gusto poder tener esta charla con vos esta noche para mí, esta tarde para vos. Muchísimas gracias. Sí, fue un tiempo muy padre, muy especial que pasamos aquí en la Ciudad de México. Y bien, amigos, para aquellos que no conocen de Lucas Magnin, déjenme comentarles que Lucas nació en Argentina, por ahí del año de 1985. Él es licenciado en Letras Modernas, es maestro en teología y tiene, bueno, él realmente también se dedica a la música. Tiene pues dos discos que se han publicado y además también tiene un libro anterior, La Rebelión de los Santos, que también ha tenido una muy buena recepción, ha sido un libro excepcional de los que pocas veces vemos, ha sido muy interesante la lectura con Lucas. Y bueno, realmente Lucas desde hace varios años busca relacionar de una manera honesta la fe, el arte, la cultura y la academia. Sus textos han sido editados en antologías y publicaciones especializadas. Y en el sello de CLIE tenemos ya dos publicaciones, como les mencionaba, La Rebelión de los Santos y las 95 tesis para la nueva generación. Muy bien, amigos, pues vamos a platicar un poco acerca de este material y bueno, para aquellos que ya conocen de Lucas y conocen sus textos anteriores, saben que Lucas tiene una forma muy peculiar de escribir, donde hace esta muy buena relación entre las cuestiones modernas, muchas veces hasta la cultura actual, eh, y lo maneja muy bien a través de conceptos que tienen en la fe. Así que, Lucas, yo quisiera preguntarte, ¿por qué hablar ahora de las 95 tesis para la nueva generación? Este es un libro que pensé durante algunos años en el deseo de poder quizás sintetizar. Tiene como ese deseo de síntesis de una serie de postulados, podríamos decir, o tesis, para utilizar el término que hizo famoso Lutero, ¿no? Se me ocurrió que podía pensar una especie de manifiesto con una serie de argumentos, de propuestas, de estado de la cuestión, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Eh, que entiendo o qué percibo que está sucediendo y de qué manera creo que podemos tratar algunos de estos temas. Me gusta sintetizar cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada una de estas tesis sintetizas como una especie de vistazo al problema, una especie de sensación que me produce y quizás algunas puntas para poder tratar el tema. Y concretamente, me gustó poder hacerlo en un diálogo constante con la figura de Martín Lutero, con el contexto histórico de la Reforma Protestante. Estamos en estos días que siempre que se acerca a finales de octubre, está todo la movida en torno a recordar, conmemorar, celebrar un nuevo aniversario de la Reforma Protestante, que siempre es como un interlocutor general de las iglesias evangélicas. No obstante, es un interlocutor un poco extraño, a veces un poco desconocido, a veces un poco exagerado, de una manera u otra está presente, pero es como un visitante extraño, ¿no? Que aparece en las charlas, se utiliza como argumento en ocasiones, pero no siempre tenemos muy en claro en qué consiste esa influencia extraña, ¿no? Que va a aparecer de diferentes maneras en nuestra teología o en nuestra práctica. Por eso quise recuperar la Reforma, por eso quise traer a colación a Lutero, porque me parecía que era un buen interlocutor como para poder ir desenredando algunos de los temas que me preocupan. Muy bien. De hecho, cuando uno lee el libro, pues alguien que no conociese mucho pensaría que vas a explicar las 95 tesis, ¿no? Pero la cuestión aquí en el libro, así de lo que he estado leyendo, es que es más bien es retador a la mente, ¿no? Ujú. A mí me encanta mucho cómo puedes eh, mezclar esta cultura que podemos decir hasta pop con un mensaje. Y para eso quiero permitirme, amigos, simplemente para que vayamos entendiendo
el estilo de escritura de Lucas, en este capítulo 16 lleva por título: romper todo no significa reformar la iglesia ni cambiar el mundo. Pero fíjense la entrada. Dice: hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Esta es la idea que aparece recurrente en la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche de Christopher Nolan. O sea, en realidad, aunque fue una película, pero sí refleja mucho el pensamiento, ¿verdad? Entonces, platícanos, ¿por qué esta forma de, cuando mencionas como el título, ¿por qué cambiar el mundo? ¿Por qué la reforma no significa que tengamos que cambiar el mundo como esta idea que tenían en la película, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho Christopher Nolan, como nota al pie, lo tiro. Y particularmente me gusta cómo logra comunicar una sensación de ansiedad social en muchas de sus películas. Esto aparece en buena parte de su filmografía, aparece esta idea de que hay un factor extraño, hay algo caótico que aparece. Puede ser alguna cuestión, por ejemplo, pienso en Interstellar, puede ser algún aspecto climático que venga a atentar contra la vida en la Tierra, digamos, o puede ser otro factor. En el caso de las películas de Batman, son algunos villanos, y concretamente creo que el más logrado de todos es el Joker, justamente, que de alguna manera sintetiza este principio del caos, ¿no? Y Nolan, como buen arquitecto del sentido, muy borgiano que es, siempre busca el orden en todas las situaciones, pero de una u otra manera comunica esta ansiedad, ¿no? De la frase esta que dice Alfred, que después se convirtió en un meme, que dice: hay gente que quiere ver el mundo arder, ¿no? Que quizás no haya un objetivo detrás del postureo, ¿no? Quizás no haya una visión utópica de hacia dónde hay que ir, sino más bien un poco como en la película de James Dean, es como rebelde sin causa, ¿no? Hay una bronca, una serie de broncas que se acumulan por la injusticia social, por la falta de sentido, por el nihilismo, por las desigualdades de la sociedad. Que eso también, ya que vamos a estar trayendo películas a colación, también se ha visto de manera muy, muy clara en la película más reciente del Joker, la de Todd Phillips, que muestra un poco cómo esta figura exacerbada del Joker, que termina convirtiéndose en un villano por el puro placer de rebelarse contra un sistema que lo ha oprimido, ¿no? Y a la hora de pensar en la reforma, quizás está latente la idea de empezar con eso, ¿no? Y un poco Lutero tiene la capacidad de ser, me gusta pensarlo como una especie de Avenger teológico, ¿no? Como agarramos un personaje como Lutero y decimos, bueno, enfrente de Carlos V, el emperador, diciéndole: yo no me voy a arrepentir, y prendiendo fuego a la encíclica y a las bulas papales, ¿no? Aparece como una especie de personaje medio mítico, medio superhéroe, y quizás como que motiva una figura como Lutero la posibilidad de levantarnos, llenarnos de valentía, como para emprender nuestras propias reformas, nuestras propias revisiones de sentido de la vida en sociedad o de la iglesia, por ejemplo. No obstante, sí, la propuesta de un capítulo como este tiene que ver con esta distinción que a veces es un poco sutil, no siempre es tan claro de ver, pero quizás poder distinguir entre el deseo de castigar a la sociedad por lo que hizo, o a los demás por lo que hicieron, o a la misma iglesia por lo que se ha visto, por lo que se ha sufrido. A veces es muy fácil que un deseo como ese se termine mezclando con el deseo de la reforma, ¿no? O con la posibilidad de que las cosas cambien. Entonces, creo que buena parte de un proceso honesto y maduro de búsqueda de reforma, creo que tiene que ver con al menos tomarnos el tiempo como para revisar las motivaciones, por ejemplo, como para revisar las formas a las cuales queremos llegar o queremos resolver, y quizás evitar
errores como, por ejemplo, los que cayó una figura como Thomas Müntzer, que fue contemporáneo de Lutero, y que también tenía como esta cuestión, ¿no? de ver el mundo arder, ¿no? Y él decía, nosotros somos los santos, nosotros somos los elegidos, y el que se nos oponga a nosotros va a ser pasado por la espada, y si tiene que arder el mundo, que arda, ¿no? Y efectivamente, parte de las consecuencias que trajo alguien como Thomas Müntzer en la Alemania de su época fue un poco más de 100.000 muertes con la guerra de los campesinos, que Müntzer fue uno de los que insufló con muchas ganas, ¿no? Entonces, creo que es un arma de doble filo, es un arma que es muy valiosa, es muy potente, pero en ese sentido conviene tomarla con, no voy a decir con miedo, no voy a decir con una especie de respeto y preferir siempre el statu quo, esa no es la idea, pero sí ser conscientes de de quizás algunas líneas frágiles de sentido entre la posibilidad de que cambien las cosas y el deseo meramente de ver el mundo arder. Sí, porque al final de cuentas se ve a Lutero como alguien que, en la misma palabra lo menciona, ¿no? Un reformador, alguien Ujú, que quita y va a poner o instalar algo nuevo. ujú, Creo que esa no es la postura, sino es volver a retomar pues los principios bíblicos, que también lo mencionas en un capítulo más adelante, acerca de que no es cambiar por cambiar, no es quitar ujú. lo que supuestamente podría volver a traer el orden para instalar un nuevo orden, ¿no? Que eso también hasta en películas como los Avengers también viene una idea muy Ujú, semejante, ¿no? De que, tenemos que cambiar y algunas otras posturas, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante esto que mencionas, que en realidad la reforma simplemente no, o más bien no es un hecho de cambiar por cambiar, ¿no? Sino ujú, esa idea de cambiar, sí, y creo que ese es el reto que nos deja en tu texto de qué es lo que se tendría que cambiar, ¿no? ujú, Y yo creo que esto nos lleva también un poco más a otro de los capítulos que también mencionas acerca en el capítulo 58, los desiertos espirituales y las crisis de fe son procesos naturales y necesarios en la vida cristiana. Creo ujú, que parte de lo que llevó a Lutero a esa reforma fue producto de esos valles que mencionas. Háblanos ujú. un poquito más, ¿no? O sea, cómo llegas a esta reflexión, porque evidentemente Lutero, para los que conocen un poco de la biografía de Lutero, pues él también, o sea, él estudió y era un monje católico y tuvo que pasar por un valle Ujú. para poder lograr esta reforma, ¿no? Pero la parte en cómo nos planteas en el libro, platícanos un poco más de esta parte. Bueno, quizás puedo empezar con una pequeña lectura, un pequeño fragmento del libro. Dice así: las comunidades cristianas generalmente evitan hablar de las crisis de fe, la desilusión con Dios y la noche oscura del alma. Si lo hacen, usualmente encallan en un optimismo que resulta agobiante e incómodo, en respuestas de manual que no consuelan a nadie. Pero mal que le pese a nuestro deseo de evitar el dolor y la angustia, los desiertos son un elemento natural en una vida cristiana saludable. No son algo de lo que avergonzarse ni un síntoma de inmadurez espiritual. No se puede hacer un método científico del discipulado. La fe no deja nunca de ser justamente eso, un salto de confianza hacia lo desconocido, un arrojo en los brazos de Dios a través de la confianza, a la confusión y la duda. Y hay algo que decir. La crisis de fe no es solo un elemento natural de la vida cristiana. No es algo que debamos esperar como una especie de sequía que simplemente se tolera hasta que pasa. Más bien, la noche oscura del alma es el lugar donde se forja el carácter cristiano de manera indeleble. El dolor no es en sí mismo un gran maestro. Nadie sale por ósmosis más sabio de una crisis existencial. Sin embargo, fue en el desierto de las tentaciones y el hambre donde Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Los que atraviesan el insoportable calor, como viendo al invisible, salen de la prueba marcados de por vida por el Espíritu. Fue también en el desierto donde Dios se reveló a Israel con una claridad que los acompañaría el resto de su peregrinaje. Tenían que vivir en carne propia el naufragio de todas las certezas aprendidas en Egipto para poder descubrir cómo era el Señor realmente. La desilusión de Dios es, en buena medida, la dolorosa forma mediante la que el Espíritu saca a la superficie
todas las falsas ilusiones e ídolos que nos hemos hecho acerca de quién y cómo es Dios. Solo así podremos reemplazarlas con un conocimiento más duradero y mejor. Em, a mí me resultan fascinantes, digamos, como idea espiritual los desiertos, porque suelen ser lugares poco habituales de la reflexión, pocas veces se los trata con la crudeza que significan, y cuando hablamos de los desiertos podemos pensarlos en cuanto a situaciones difíciles que atravesamos en la vida, por ejemplo, pero particularmente también me parece que está buena tener en cuenta la dimensión de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es una terminología que usaban los místicos para hablar como de un momento de indefensión, es decir, el alma del creyente está frágil, está expuesta, necesita urgentemente la presencia, la intervención, la visita, la palabra de Dios, pero de alguna manera Dios está lejos, Dios no se muestra, Dios está en silencio. Y en ese momento se vive justamente la noche oscura del alma. Quizás una de las tantas consecuencias peligrosas de haber tenido un evangelio triunfalista durante mucho tiempo en las iglesias evangélicas es que no sabemos cómo lidiar con el dolor, con la frustración, con la desilusión, con los desiertos espirituales y con la noche oscura del alma. No sabemos qué hacer con eso, porque lo resolvemos todo fácil con versículos de autoayuda que no logran conectar con la complejidad y la densa oscuridad que muchas veces es la experiencia, ¿no? La falta de respuestas. Entonces, cuando llegamos a ese punto, no sabemos muy bien por dónde agarrar y lo único que tenemos para decir es, claro, una vida cristiana es una vida en victoria, que significa estar siempre andando por la vida como Flanders. Y lo cierto es que creo que en los desiertos, en la noche oscura del alma, no solamente fortalecemos el carácter, como decía este fragmento que estaba leyendo recién, sino que también de alguna manera conocemos a Dios en otras dimensiones y con otra carga. Uno cuando piensa en el desierto espiritual lo piensa como una cuestión agobiante, como una cuestión terrible, pero si te fijas en el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento, muchas veces el desierto es tomado para el pueblo de Israel como lo que sería la luna de miel con Dios. Es el lugar de vacaciones con Dios. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, básicamente Dios se les revela, se les manifiesta en el desierto. Entonces hay una hermosa paradoja en todo eso, ¿no? El lugar de la sed es también el lugar de la profunda plenitud. El lugar de la carencia es el lugar también de la revelación. Entonces, creo que necesitamos primero hacer las paces con el hecho de que eso exista, con el hecho de que eso sea parte de la vida cristiana eh, normalmente, y de que es también un síntoma de una fe saludable. Yo, sinceramente, me preocuparía si una persona puede atravesar su vida cristiana sin desiertos espirituales, sin crisis de fe, sin la noche oscura del alma. Yo me sorprendería porque creo que quizás esta persona más que fe tendría una especie de domesticación de lo divino. Es decir, Dios ya está completamente integrado en mi cabeza, en mis emociones, en mi forma de ver el mundo, y ya se perdió esta dimensión de que estoy saltando en fe. Es decir, no es simplemente lo doy por sentado, como doy por sentado que bajo al negocio a comprar el pan, ¿no? Como una cosa totalmente convertida en algo cotidiano. Creo que incluir la dimensión de que tenemos una relación con el Dios del universo, de que lo que estamos haciendo es fe, es decir, fiducia, es decir, la confianza, la entrega, el salto de fe, como decía Kierkegaard. Si existen esas dimensiones, necesariamente en algún momento, en otro o en muchos momentos,
tiene que aparecer la crisis de fe, tiene que aparecer la noche oscura del alma. Y también la experiencia con Dios nos lleva a atravesarla, nos lleva a salir chamuscados, seguramente chamuscados de todo, del calor del desierto, pero también con ese peso de gloria, para utilizar terminología bíblica. Muy bien. Entonces, con lo que nos platicas, podríamos entonces mencionar que los desiertos espirituales, estas crisis de fe, te van a llevar a un crecimiento, y que a lo mejor a lo largo de nuestra vida cristiana tendríamos que pasar por varios de estos valles para crecer. Ujú. Yo creo que deberíamos esperarlos. Yo creo que en una fe que sea saludable, que sea vital, que no sea simplemente un convencimiento neurológico. Creo que hay que esperarlos, creo que son necesarios, porque también nos bajan a la tierra, digamos, los desiertos de fe, y esa sensación de que necesito ardientemente, urgentemente a Dios, y que Dios no se aparece, y que Dios no se muestra y demás, nos quita la presunción de que podemos de alguna manera tener a Dios en el bolsillo y sacarlo a relucir cuando nos sirve, ¿no? Sería mucho más fácil si Dios simplemente fuera una especie de contestador automático, si fuera una especie de máquina expendedora, donde introducimos oraciones y sacamos respuestas, sacamos, no sé, alivio emocional, lo que fuere. Pero bueno, hacer las cosas así, incluir esta dimensión, creo que también da cuenta de el acto de abrazar el Evangelio en todas las áreas de la vida, y no simplemente en una área de triunfalismo o de mera autosatisfacción, por así decirlo. Sí, y creo que eso también, pues estas crisis pueden ser tanto personales como estas crisis que pueden llegar a ser como sociedad, ¿no? Como Ujú, un grupo, como iglesia, pueden llegarnos como bien decías hace un rato, no solamente ese es un ámbito o eso de manera personal, sino también puede ser en un ambiente vaya, para una sociedad, para un grupo. Y ujú, eso me lleva también a otra parte de tu libro, donde hablas acerca de la cultura, ¿no? ujú. Es decir, que también la misma sociedad influye sobre cada persona y nosotros influimos sobre la misma sociedad. Entonces, hay algo que mencionas que es acerca de que necesitamos escuchar con atención el corazón de la cultura. Ujú. Platícanos más, ¿qué papel juega la cultura en nuestra vida como creyentes? Bueno, empiezo también con una cita del libro, en el cual yo también cito a Lutero, concretamente de un texto muy, muy importante de Lutero que se llama Carta sobre el modo de traducir, un texto que Lutero publicó en 1530. Y dice estas palabras: no debemos preguntarle al latín cómo se debe hablar alemán, más bien debemos preguntarle a la madre en la casa, a los niños en las calles, al hombre común en el mercado sobre esto, y mirar sus bocas para ver cómo se debe hablar, y recién ahí hacer nuestra traducción. Es decir, somos seres culturales. Quizás eso lo veo mucho. Yo recientemente saqué un video sobre la Torre de Babel y sobre Pentecostés. Y sorprendentemente me llamó mucho la atención que yo hablo acerca de que en Pentecostés Dios le da a la comunidad cristiana la capacidad de hablar el idioma de la gente. Eh, y me sorprendió mucho que muchas personas me decían, esto es muy peligroso, esto es muy peligroso. Y yo me quedo meditando, ¿qué es lo que le puede parecer peligroso a la gente de que tengamos la capacidad de hablar el idioma de los demás? ¿Qué es lo que realmente puede ser peligroso de ser personas que saben cómo comunicar un mensaje de tal manera que el otro pueda escucharlo? Y quizás eso nos da un poco la pauta de que
a lo mejor tenemos mezclado como la noción de que nosotros, por ser creyentes, estamos libres de la cultura, que la cultura es lo malo, lo negativo, lo que está allá afuera, y nosotros como cristianos estamos exentos, ¿no? Como si tuviéramos imaginémoslo, ¿no? Como vivir en un territorio, pero dentro de ese territorio yo tengo una burbuja de plástico que voy llevando de acá para allá, ¿no? Voy caminando y voy arrastrando conmigo mi burbuja de plástico. Creo que esa es un poco la noción que muchos creyentes tienen acerca de qué significa vivir en sociedad, qué significa vivir en la cultura. Es decir, la cultura está absolutamente afuera y yo estoy del lado de adentro. Entonces, cualquier acto de que yo logre meterme en algún punto en la cultura del otro, simplemente para que el otro pueda entenderme, por ejemplo, ya es visto como un acto de capitulación, ya es visto como un acto de traición al verdadero evangelio. Y eso me parece sorprendente, sinceramente. Me sorprende por varias cosas, pero si tuviera que decir solo una, diría, porque quizás demuestra una, una reflexión muy superficial acerca de qué significa ser humano, acerca de que por más comprometidos que nosotros estemos con el Evangelio, jamás vamos a dejar de ser humanos, jamás vamos a dejar de ser seres culturales, jamás vamos a dejar de ser seres históricos, jamás vamos a dejar de tener un cuerpo mientras estemos en este mundo. Todas esas cosas no nos quitan nuestra fe. Tener un cuerpo, vivir en una cultura, ser personas históricas, haber nacido en un lugar del mundo, en un territorio, no nos hace ni menos creyentes, ni menos fieles al Evangelio. Nos hace personas que se asumen como seres humanos. Y decía Dietrich Bonhoeffer, un teólogo fascinante, que murió martirizado en los campos de concentración del Tercer Reich. Decía Bonhoeffer que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos como seres humanos, pero delante de Dios. Decía Bonhoeffer, Dios no espera que nosotros nos convirtamos en otra cosa más que seres humanos. Dios no espera que dejemos de ser humanos para empezar a ser cristianos. No, dice. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente humanos delante de Dios. Y a mí me parece fascinante como ese concepto, porque no es que nosotros tenemos que librarnos de la cultura. La cultura es todo. La cultura es prepararse el café, la cultura es juntarse con amigos, la cultura es el horario que te parece bien hacer una cosa o hacer la otra, la cultura es el tipo de trabajo al que estás acostumbrado, la cultura es la serie de rituales que llevas a cabo junto a otras personas. Todo eso es la vida en cultura. Y fíjate qué extraña que puede llegar a ser la idea de confundir todo eso con pecado, ¿no? Quizás hemos hablado tanto de que el mundo es separarnos del mundo, no ceder a los impulsos del mundo, que terminamos confundiendo. Y ojo, cuando Cristo hace su obra en nosotros y en la humanidad, no nos deshumaniza. Es decir, no es que dejamos de ser humanos para convertirnos en divinos o semidivinos. Cristo no borra en nosotros el hecho de que seamos seres culturales. Lo que Cristo borra es el pecado, ¿no? Ahí es cultural de los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Llenar la tierra, sojuzgarla, que ahí podemos hablar de, bueno, creen escuelas, hagan obras de arte, júntense con amigos, vivan, ¿sí? Disfruten este mundo precioso que tienen adelante. Ese es lo que suele conocerse como el mandato cultural que está en Génesis 1, si no recuerdo mal. Fíjate que ese mandato cultural es previo a la caída. Antes de la caída está la propuesta de Dios de que justamente seamos seres humanos que disfrutemos del mundo que Él ha creado, que desarrollemos los dones, talentos, las experiencias que están potencialmente en cada uno de nosotros y en la vida junto con otros, ¿no? El pecado después viene a entorpecer todo, viene a ensuciar la cancha de juego. No obstante, el mandato de ser seres humanos, de hacer cultura, de vivir en sociedad, de crear cosas bellas como las que vimos que Dios creó primero, de crear cosas majestuosas como aprendimos de nuestro Padre,
ese mandato es previo a la caída. Entonces, en ese sentido, la cultura no es algo que nosotros miremos a lo lejos. Nosotros somos parte de la cultura y es justamente en esa cultura que podemos compartir un testimonio de fe. Excelente. Creo que esa parte es muy interesante porque muchas veces se ha visto como, y sobre todo en el medio cristiano, que la cultura afecta a tu relación con Dios, ¿no? Evidentemente hay manifestaciones de todo tipo. Hay algunas que son mucho más, eh, que podrían ir como, así entre comillas, con los principios cristianos, ¿no? Eh, pero entonces, sí habrá una lucha, sí se presta a que la cultura como tal, hablando de esta modernidad, vaya en contra de la postura de un creyente del cristianismo, de las iglesias evangélicas. Que existe esa posibilidad, definitivamente existe, porque estamos en una realidad caída, pero quizás el problema sería considerar que esa realidad caída está únicamente afuera y que yo estoy completamente libre de tener dentro de mí estos instintos diabólicos, estos instintos cargados de maldad, cargados de astucia, cargados de falta de respeto por los demás, por la obra de Dios, por la santidad de Dios. Entonces, que existen esas cosas, claramente que existen. Que nosotros podemos ser parte del problema, y de hecho, naturalmente lo somos, definitivamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque generalmente la respuesta ante esa situación es articulada desde el miedo. Y yo creo que el miedo es un pésimo consejero de guerra. El miedo no creo que sea un buen lugar, una buena actitud, un buen mood para tomar decisiones espirituales, ¿no? El Sí. perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si toda nuestra estrategia para dialogar con la cultura está basada en el miedo, perdimos antes de empezar. Perdimos antes de dar el primer paso, ¿no? Fíjate que, como quiera que lo pienses, no vemos de ninguna manera en Jesús, que es nuestro modelo, nuestro referente, de ninguna manera vemos en Jesús ese tipo de actitudes. Su actitud hacia la cultura es una actitud llena de gracia que da, más que de temor que se protege. Porque la idea es que si me protejo, me guardo del mal que está afuera, pero ojo, si te cerras mucho, también te estás cerrando con tu propio mal. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Y quizás sí propondría yo como pensemos en cómo dar este diálogo, en cómo relacionarnos con nuestra sociedad, con nuestra cultura, pero mucho cuidado con hacerlo desde el miedo. Sí, tienes razón, o sea, el hecho de que vivamos en un mundo, como bien dices, caído, no significa que no podamos disfrutar de las cosas que tenemos, como las cosas bellas, como mencionabas, la cultura. Más sin embargo, podemos caer en el error que, como mencionas en otra parte del libro, acerca de la secularización, es decir, atraer culturas o formas que supuestamente van acordes a la modernidad y Ujú, aplicarlas a nuestra cotidianidad en una iglesia, etcétera, ¿no? ujú, Por tanto, eso me lleva a otra pregunta que manejas en otro capítulo acerca de ujú. cuál sería la mejor estrategia para resistir a esta secularización en este trabajo de esta cosmovisión cristiana que tú mencionas. Ujú. Bueno, mira, aquí tendría que hacer una distinción. Esto me voy a poner un poquito técnico, pero hay diferentes teorías sobre la secularización, ¿no? Así como hay teorías sobre todo, también hay sobre la secularización, acerca de qué es, cómo funciona, cómo se dio históricamente y demás. La teoría más clásica, que es la que se tomó durante mucho tiempo como el parámetro único para entender el fenómeno de secularización, tenía que ver con decir, bueno, una actitud anticristiana, una actitud contraria al cristianismo, por ejemplo, o a la religión organizada, por ejemplo. Esa sería como la teoría tradicional sobre la secularización. Pero ha habido desarrollos de teorías más recientes que en realidad
han visto que en nuestras sociedades, por ejemplo, donde tenemos unos niveles de secularización altísimos, no obstante, no es que la gente deja de ser espiritual, incluso religiosa. Sucede otra cosa, ¿no? Y quizás puedo leer un fragmento como para entender de qué estamos hablando. Al hablar de la secularización, más de uno imagina a personas o gobiernos con una actitud anticristiana, antirreligiosa e incluso antiética. Todo lo que se opone a Dios. Sin embargo, vivir en una sociedad secular no tiene que ver en sí con la negación de lo religioso ni con un combate contra el cristianismo. Esa sería la versión, digamos, tradicional, la teoría tradicional. El factor fundamental, y esta es las nuevas teorías de la secularización, el factor fundamental para entender el fenómeno de la secularización es la compartimentalización. Compartimentalización. En otras palabras, todo está en cajitas, autónomas e independientes. La religión tiene su cajita, la ciencia tiene la suya, y la ética también. En un compartimiento van las verdades sobre la pareja, y en otro las que tienen que ver con la vida en sociedad. Cada verdad es relativa a su cajita. Adentro de ella las verdades son válidas, importantes y soberanas, pero las conclusiones o implicaciones de cada una de esas verdades no pueden por nada del mundo salirse de los límites de su compartimiento. Secularización es fragmentación. En otros tiempos, la religión y la ciencia tuvieron la legitimidad para funcionar como un parámetro de referencia. Hoy ya no existe un principio rector que logre convocar a todas las verdades en una cosmovisión integral de la existencia. Entonces, generalmente las personas de fe solemos pensar que combatir la secularización es oponernos a el mundo anticristiano. Entonces nosotros desde una postura cristiana vemos todo lo que está pasando como anticristiano, entonces nosotros nos oponemos a eso para combatir la secularización. Sin embargo, algo que se ha visto es que el fenómeno de secularización funciona a partir de una mente fragmentada. Es decir, yo puedo ser perfectamente cristiano, terriblemente conservador, tradicionalista sobre cierto aspecto, una cajita, pero sobre otro aspecto, otra cajita, no aplico para nada esa forma de ser y de existencia. Esa es la verdadera secularización. Si lo tenemos que bajar a términos más sencillos, diríamos, bueno, el domingo voy a la iglesia y me comporto como un religioso de los buenos, pero el lunes, en mi trabajo o en mi facultad o con mis amigos o con mi familia, tengo una vida completamente paralela. Eso es secularización. Esa es una mente fragmentada. Entonces, yo no creo que la mejor forma de afrontar la secularización sea convertirse en un bastión antirrealidad, antisociedad, anticultura, sino más bien en trabajar en pos de una cosmovisión integral, es decir, donde las diferentes áreas de mi vida, las diferentes áreas de mi pensamiento, de mis relaciones, mi mundo de existencia pueda ser sometido al gobierno de Cristo de una manera integral. Esa es la forma, creo yo, de hacer una mejor batalla contra la secularización. Más que reconocer al mal como algo externo, combatir mi propia fragmentación, que puede tranquilamente sacar ciertas conclusiones sobre la ética cristiana en algún punto, pero en otros puntos ni darme por aludido. Puedo ser pacato y conservador y combativo en el área de la ética sexual, pero quizás soy un cristiano deplorable, tendencioso y brutal en el área económica, por ejemplo. Y puedo tener unos estándares y criticar a todo el mundo en el área de, no sé, la participación en la iglesia, y mientras tanto a otras personas con las que trabajo o en mi propia vida mental me comporto como si Dios no tuviera nada que ver en mi vida, ¿sí? Creo que eso es algo mucho más peligroso, creo que eso es algo mucho más
latente y que nos hace también poner la mirada sobre nosotros, ¿no? Y dejar de pensar que el problema es el otro. Sí, y bueno, este concepto que manejas de esta partir nuestros pensamientos, nuestras estructuras en estas cajitas, eh, en realidad cuando yo lo estaba leyendo, pues sí me vi reflejado, ¿no? En el hecho de que a veces tratamos de entender el mundo en esa parte. Más, sin embargo, desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos mantener esas cajitas abiertas para poder entender nuestra realidad? Y no, porque lo que sí es cierto es que el mundo como tal, la parte secular, puede tal vez hasta influenciar mucho más en nuestra vida como creyentes y dejamos, digamos, de lado lo que en la Biblia, en lo que leemos como principios fundamentales de Cristo. ¿Cómo Ujú. podríamos hacerlo? Mira, por ejemplo, si uno puede decir, no, yo como un cristiano creo en la creación, por lo tanto me opongo al darwinismo, me opongo a esta teoría de la selección natural, donde se impone el más fuerte, donde pasa sus genes a la generación el más fuerte. Entonces yo digo, yo me opongo a eso porque eso me resulta anticristiano, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando voy a opinar acerca de la sociedad, digo, bueno, si esta persona está en la lona de la vida, si esta persona ha sido derrotada en la vida, y bueno, es su problema, ¿no? Que se las arregle, que todos nos las arreglemos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que salir adelante por sus propias fuerzas, ¿sí? Acá nadie tiene que ayudar a nadie. Por ejemplo. Entonces, ese es el mismo principio de la selección natural, pero sacado del ámbito de la genética y aplicado al ámbito de la política, de la economía, de la vida en sociedad, ¿no? Entonces, fíjate qué fácil que puede ser encontrar argumentos y justificar argumentos, incluso agarrando algunos versículos bíblicos por ahí sueltos, eh, para justificar aspectos que en realidad no están comunicando un carácter y una visión holística, integral de la fe cristiana. Creo que lo que debemos ir haciendo es convertir las diferentes áreas de nuestra vida, convertir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros prejuicios acerca del mundo, irlos convirtiendo, ¿sí? Y tomarnos el tiempo de ir revisando. Es como, imagínate, es tan grande y complejo nuestro cerebro y quizás es como, para imaginarlo, nuestra mente, nuestra existencia es como una gran casa que tiene un montón de piezas, ¿no? Entonces, un montón de habitaciones, entonces ir yendo y abriéndole la puerta para que la luz del Evangelio brille, ¿no? Pero no va a brillar si nosotros no nos tomamos el tiempo de ir abriendo cada una de esas puertas, de ir permitiendo que la luz vaya conquistando nuestras tinieblas, nuestra oscuridad, nuestra confusión, por ejemplo, y no simplemente decir, por ejemplo, no, porque yo tengo muy, muy bien iluminado el hall de mi casa, eso significa que esta es una casa muy cristiana. Porque lo cierto es que si la luz no se ha extendido al resto de las habitaciones, quizás lo más visible, el hall, está súper iluminado, pero el resto de la casa está oscura, está en penumbras, está en tinieblas, y creo que eso es mucho más peligroso, porque ahí está la fragmentación. Y eso, y los cajones, ¿no? Del closet, que ahí es donde podemos guardar muchas cosas, ¿no? Sí, muy, muy interesante. Eh, Amigos, vamos a abrir un poco esta sesión de respuestas y preguntas con Lucas. De hecho, ya nos han estado llegando bastantes de las preguntas de nuestros amigos que nos ven en la transmisión, y quisiera leerte algunas de las preguntas que nos han estado llegando. Eh, la primera dice, como jóvenes podemos llevarnos a desiertos espirituales. ¿Me lo podés leer de vuelta? No sé si entiendo el sentido. Sí, dice, como jóvenes, ¿cómo podemos llevarnos? Yo pienso que debe decir que si los jóvenes también pueden estar y pasar por los desiertos espirituales. Ok. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y de hecho te diría que justamente por ser una etapa de la vida donde estamos
revisando un montón de cosas, tomando decisiones acerca del tipo de personas que queremos ser, aprendiendo sobre la marcha, es mucho más probable que eso suceda de una manera más heavy, más explícita, más profunda, más dolorosa, justamente en una etapa de juventud. Después, con el paso del tiempo, quizás es bastante natural que uno vaya agregándose como ciertas capas o ciertas escamas que hace que el dolor duele un poco menos, con todo lo que puede significar eso para bien y para mal. No obstante, yo diría que es muy razonable que cuando nosotros estamos viviéndolo desde la fe, las mismas crisis existenciales que tienen todas las personas que tienen 17, 18, 19, 20, 23, 25, las vivimos también como personas de fe, con el componente de que tenemos que también abordar nuestra dimensión de la fe. Otras personas se plantean esos dilemas existenciales sin incorporar el debate acerca de qué tiene que ver esto con mi fe, o cómo hago que esto coincida con lo que pienso, con lo que he aprendido, con lo que creo, ¿no? Pero hablando desde la fe, definitivamente hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, excelente. Creo que sí, efectivamente, sobre todo cuando somos más jóvenes, pues nos encanta la rebeldía, ir en contra de lo establecido, pero eso también nos puede llevar a cuestionar y a esos desiertos. Muy bien, hay otra pregunta que también me pareció muy interesante, sobre todo por el título, dice 95 tesis, ¿no? Que pues puede hacer referencia a las 95 tesis de Lutero. Pero aquí la pregunta que nos hacen, porque además, amigos, son 95 capítulos, cortitos, pero son 95, todos te dejan con una enseñanza, con algo en qué pensar, pero aquí nos preguntan, ¿cuál ha sido el capítulo que más has tomado de una forma más personal? O sea, yo pienso que te preguntan, ¿cuál es el que más has sentido que en lo personal hayas como dicho, este es el que en este punto de mi vida me ha abierto más la mente y el corazón? Qué buena pregunta, me gusta la pregunta. Justamente creo que uno de los que quizás ha tenido como esa dimensión de algo muy personal ha sido el capítulo que cité hace un rato sobre los desiertos espirituales. Y de hecho quizás puedo hablar un poquito de esa parte. Anfechtung es la palabra alemana que usaba Lutero para describir su angustia espiritual. Las Anfechtungen eran el punto más alto de su crisis religiosa, una instancia de terror existencial, tentación extrema y ataques diabólicos que lo dejaban en cama. La conciencia abrumadora de la justicia divina, su propia miseria y la sensación de haber sido abandonado por Dios volvieron a Lutero un monje taciturno y demacrado. Su cuerpo somatizaba la ansiedad mística en un sudor que lo cubría por completo. Era como un bautismo de transpiración, según sus propias palabras. Juan de la Cruz describió ese momento de desolación mística como una noche oscura del alma, y la noche de Lutero era realmente oscura. Y el próximo párrafo habla un poquito de mí. Puedo identificarme con el pobre hermano Martín, porque mis propias Anfechtungen también me llevaron en más de una ocasión al borde del colapso espiritual, emocional y nervioso. Yo también pasé varios años de mi vida cristiana enroscado en el oscuro pedernal de las ideas que forjaban mi angustia religiosa. Mis oraciones, devociones y ayunos se realizaban bajo la opresiva conciencia de que por algún motivo ajeno a mi comprensión, el Dios al que anhelaba desesperadamente esquivaba mi búsqueda. Estaba seguro de que necesitaba pasar más horas en oración, leer la Biblia con más dedicación, vivir una vida más ascética, encontrar las personas y lugares más llenos de su presencia, si es que quería descubrir su voluntad. Mi inmensa desesperación religiosa me condujo directamente a la ansiedad, la frustración y eventualmente a dudar del amor y la existencia del Dios al que perseguía con impotencia. El resultado de esa piedad urgente no fue la vida plena que prometió Jesús ni el fruto que hace crecer su espíritu, sino confusión, narcisismo espiritual y apatía. Así como en este capítulo, en varios otros también me metí yo como interlocutor, tomé la palabra en clave más personal. Quizás para los que han leído La Rebelión de los Santos,
se habrán dado cuenta de que yo no soy un tipo de autor que desarrolla ideas a partir de anécdotas personales. Raramente incorporo anécdotas personales, me gusta más bien desarrollar a partir de referencias de la cultura popular, o citas, o elaboración de conceptos. Pero en este libro me tomé el tiempo de incluirme también como parte de la conversación, y este fue uno de los capítulos, y en varios capítulos que también hablé, por ejemplo, sobre los dilemas de las nuevas generaciones en puja con la estructura eclesial, también está presente mi propia experiencia de varias maneras. Excelente. Y se nota, ¿no? Se nota cuando uno lee el libro, esas referencias, y ya hoy sí vimos un poco más el corazón de Lucas en el libro. Hay otra pregunta y con esto vamos cerrando. ¿Qué le dirías a los jóvenes que desean hacer un cambio en las iglesias? Ujú. Bueno, hay un par de tesis donde yo hablo explícitamente de ese tema, ¿no? Es un tema peliagudo, es un tema con matices, entonces respuestas sencillas yo no las tengo y no las recomendaría. La realidad es bastante complicada, entonces creo que está bueno tomarnos la dimensión esa. Pero sí, quizás, y es un poco lo que propongo en uno de los capítulos, es que, si se acuerdan de Juan capítulo 10, dice, el buen pastor conoce el nombre de sus ovejas y las llama, y dice que las ovejas reconocen su voz y los siguen. Yo quizás invitaría a cada persona, jóvenes, más grandes, quien fuere, personas con poder, autoridad y responsabilidad dentro de la iglesia, personas que no tienen ni poder, ni responsabilidad, ni reconocimiento, ni nada, todas las personas, yo animaría a cada una de ellas a tomarse el tiempo para hacerse la pregunta, ¿estoy escuchando la voz del buen pastor acá? ¿Estoy escuchando la voz del buen pastor haciendo esto? ¿Estoy escuchando la voz del buen pastor en estos contextos? Si haciendo un análisis profundo, con el corazón abierto, con madurez espiritual, llegamos a la conclusión de que no estamos escuchando la voz del buen pastor, mi recomendación sería, anda a donde puedas escucharla, ¿no? Porque también, si en la voz de otro no estás escuchando la voz del buen pastor, es tu brújula espiritual que te está diciendo, presta atención, algo no está bien, ¿no? Porque las ovejas deberían poder reconocer la voz del buen pastor para poder seguirla y darse cuenta cuando está escuchando otra voz que no es la del buen pastor, cuando hay otros pastores que quieren ocupar esos lugares, cuando hay otras voces que quieren tener esa capacidad. Y lo cierto es que nosotros, como seguidores de Jesús, no le debemos a ninguna otra institución, persona, ritual, forma, tradición, no le debemos esa lealtad que sí le debemos al buen pastor. Entonces quizás sería eso, tomarse el tiempo de preguntarse seriamente, a la luz de la escritura, a la luz de el diálogo con otros, a la luz de la pregunta al espíritu, decir, realmente, en esta situación en la que estoy viviendo, ¿estoy escuchando la voz del buen pastor? Si no es así, bueno, hace algo con eso. Sí, tienes toda la razón. O sea, creo que lo más importante es que podamos ser seguidores de Cristo, y para eso pues hay que meterse a leer, ¿no? A estudiar la palabra. Y de ahí, pues por supuesto que habrá algunas otras personas, autores, que igual y pueden tener esa apertura, ese pensamiento, pero principalmente, como bien decías, seguir la voz del buen pastor, de Ujú, Jesucristo. Y que está ahí, al final de cuentas, ujú, ¿no? Ahí es, ujú. y ya después lo demás vendrá, y seguramente por el Espíritu Santo podremos entender mucho de estas cosas.
Pues amigos, muchísimas gracias por el tiempo que nos permitieron compartir con ustedes allá, desde donde nos están viendo. Gracias a Lucas por el tiempo que nos permitió estar, ya por cuestiones, pues quisiéramos seguir platicando. Todavía se han quedado varias preguntas ahí, pero esperemos que si nos das la oportunidad más adelante podamos volver a tener otra charla contigo para hablar de muchos de esos temas. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que el libro 95 tesis para la nueva generación lo puedes encontrar en Librerías Maranata. Te puedes entrar a www.librerías Maranata y ahí lo puedes comprar, o cualquiera de sus tiendas también lo podrás encontrar el libro. Es una valiosa joya que debe estar en tu biblioteca personal, este libro. Y la verdad es que nada más por último, sí me gustaría leer un mensaje de una persona que nos mandó, que creo que es muy revelador, y dice: Lucas, estoy leyendo tu libro y me estalla la cabeza en todo lo que expones, en especial el capítulo sobre la enseñanza elemental de las bases teológicas de la fe cristiana. Creo que a varios nos ha pasado hacer un boom en nuestra cabeza y me pareció muy atinado el comentario. Muchísimas gracias por tu tiempo, Lucas. Bueno, gracias a vos, gracias Isaac por esta charla, gracias también a Maranata por esta invitación. Ojalá que dentro de no mucho tiempo volvamos a vernos en presencia para poder compartir unas buenas charlas y unas buenas comidas mexicanas como la última vez. Excelente. Amigos, pues muchísimas gracias a todos por conectarse a estas transmisiones que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, aquellos que nos están viendo. Les agradecemos el que se hayan tomado el tiempo de escucharnos esta plática tan interesante con Lucas Magnier. De antemano, muchas gracias y hasta la próxima.